Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Es un privilegio el poder estar nuevamente con ustedes en lo que significa la exposición sistemática del libro de Hechos. Le damos gracias al Señor por la posibilidad que nos da de poder retomar nuestra serie. Había pasado mucho tiempo desde el último sermón asociado a este hermoso libro que hemos tenido la posibilidad de ir estudiando, avanzando por la gracia del Señor. Y bien, ¿hasta dónde llegamos en el libro de Hechos? Llegamos ahí hasta el capítulo 6, finalizando el capítulo 6. ¿Me acompañan con sus Biblias, por favor? Capítulo 6 del libro de Hechos. ¿Y qué es lo que alcanzamos a ver hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que hemos podido observar, aprender, extraer del libro de Hechos hasta este día? Ha sido una exploración bastante significativa, ardua, del desafío que ha significado para la iglesia comenzar sus primeros años. Hemos visto cómo el Señor, con poder, con gran fuerza, con prodigios, señales y milagros, ha logrado establecer la predicación del Evangelio de manera consistente, con demostración de fuerza, de ánimo entre medio de los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Y sin duda ha sido de ánimo para nosotros ir viendo cómo la iglesia del Señor fue avanzando en sus primeros años, a pesar de lo incipiente de este grupo de creyentes, a pesar de que solamente hablamos de 12 hombres que fueron los que quedaron allí con el Señor Jesús, más un grupo de discípulos. Y desde ahí comienza la iglesia del Señor, abarcando cada vez más y más espacios en lo que era la incipiente Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Logramos ver también lo que significó en buena medida la designación de estos primeros diáconos o proyectos de diáconos o protodiáconos, que nos ayudó mucho el ver las distintas categorías que aparecen en el relato, los distintos énfasis que nos dan las escrituras, los distintos elementos que se tuvieron en consideración para poder elegir a estas personas para el servicio en la iglesia. Y sin duda el desafío que ha sido para nosotros el poder observar, ver, discernir también de manera adecuada cuál es el deber que tenemos nosotros como iglesia en esa historia y como producto de esa historia. También llegamos un poquito ya al final del capítulo 6 a observar cómo emerge este liderazgo de Esteban, cómo este hombre usado por Dios también del grupo de aquellos diáconos o de aquellos proyectos de diáconos que se perfilaron para servir a la iglesia, comenzó a llamar un poco la atención, ¿cierto? La forma en que predicaba, la forma en que enseñaba. El Espíritu de Dios ciertamente estaba haciendo su obra por medio de nuestro hermano Esteban, pero no todo ha sido color de rosa para la iglesia en Jerusalén. Estamos empezando a ver ya ciertas alertas, ¿cierto?, de persecución, de una desidia en contra del Evangelio de Cristo. Los líderes espirituales de Jerusalén, el concilio, se ha manifestado en contra de lo que ha sido la predicación del Evangelio, porque obviamente está amenazando los cimientos del establecimiento religioso de aquel entonces. Y así como llegamos al capítulo 6, finalizando ahí entre los versículos 8 y 15, pudimos ver cómo Esteban, siendo llevado de manera arbitraria a dar cuenta hacia el concilio, hacia el Sanedrín, se manifiesta claramente presto a poder entregar una declaración pública y una defensa pública de lo que significa su fe. Vimos ese contenido en buena medida. Vimos cuáles eran los elementos esenciales que caracterizan a Esteban como un creyente y cómo nosotros allí también nos podemos ver de alguna u otra manera desafiados a que ese contenido de la fe también sea sin duda el nuestro, el que anhelamos, el que deseamos. Una correcta fe en Jesucristo, una correcta fe en lo que significó su ministerio terrenal, una correcta fe y confianza en lo que significó su muerte, su resurrección con gran poder. Una plena confianza en lo que significa en que Él ha completado aquella obra de salvación por la cual nosotros podemos ser salvos.
Y así llegamos al versículo 15, capítulo 6, versículo 15, donde se entrega una especie de transición. Esto no comienza en el capítulo 7. Al parecer, los que pusieron, ¿cierto? Los capítulos y versículos obviamente no estaban inspirados por el Espíritu de Dios, sino que fueron colocados allí para tener un orden sistemático de poder leer las Escrituras y lograr ubicarnos rápidamente. Pero pareciera ser que el autor Lucas está comenzando una nueva etapa en lo que significa no solamente el relato de Esteban, sino que también en lo que significa la consecuencia lógica de lo que será el resto del ministerio, no solamente de la iglesia en Jerusalén, sino de lo que va a ser la continuidad del ministerio de los discípulos a lo largo de todo el mundo al menos conocido hasta ese entonces. Y por la gracia de Dios podemos retomar hoy día lo que significa el desafío de seguir aprendiendo del libro de Hechos. Bien hacemos en recordar en Hechos capítulo 1, versículo 8, si me acompaña. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y esto es en relación un poco a lo que va a ser esta transición a una nueva etapa del libro de Hechos. El Señor Jesús les dice a sus discípulos en el capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, atento a esto, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es curioso que este marco conceptual, este marco histórico, temporal, es el que va a utilizar Lucas para poder desplegarnos todo el relato del libro de Hechos. La iglesia de Dios, la iglesia del Dios vivo, se ha establecido en Jerusalén, ha sido cimentada en Jerusalén por medio del poder del Espíritu Santo, ha ido abarcando medianamente no solamente Jerusalén, sino que está abarcando de manera progresiva el sector de Judea, donde está también Jerusalén. Y ya después de lo que veremos del discurso de Esteban, se comienza a dar un paso a lo que significa Samaria. Y de ahí tendremos todo el desarrollo del ministerio de nuestro querido, amado apóstol Pablo hacia las naciones, hacia todo el mundo conocido hasta ese entonces. Así es como llegamos a los últimos versículos de este capítulo 6, entendiendo un poco el contexto en el cual nos encontramos. Sabemos que hay una acusación que está allí permanente, persistente sobre Esteban, en la cual ha habido sobornos de por medio. El capítulo 6, versículo 11, nos recuerda un poco esto. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hay una acusación que es totalmente ilegítima hacia nuestro hermano Esteban. También hay una manipulación respecto de testigos falsos. Ahí en el versículo 13 y 14 dice la palabra del Señor. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pareciera ser que el escenario se está tornando cada vez más hostil. Aquello que ha sido propio de un lindo comienzo de la iglesia del Señor, con algunos eventos particulares, va a comenzar a ser lo que significa en el libro de Hechos la mayor persecución conocida hasta ese entonces. No va a ser fácil. La iglesia del Señor va a ser dispersada, va a ser de una manera muy similar a la cual el Señor Jesús, cuando fue capturado por sus asesinos, que posteriormente lo llevaron a la cruz, la iglesia del Señor va a ser dispersada, al igual que los discípulos. Van a salir por distintas partes, pero eso no va a ser sino que otro elemento favorable usado por Dios para seguir predicando su palabra. Y es difícil un poco entrar a lo que va a ser el discurso de Esteban, permítanme decirlo, porque hablamos de más de 60 versículos donde se explica, se explaya de manera
muy elocuente, muy precisa, muy vivaz, lo que son los elementos de su defensa y cómo él lo logra hacer de una manera continua, sin interrupciones. Obviamente hablamos del poder de Dios obrando en la vida de nuestro hermano, pero no desconocemos la sabiduría que Dios le otorgó para poder llevar a cabo esa tarea con un estudio dedicado de las Escrituras, con una dedicación absoluta a lo que significa tener una mente cautiva y presa, cautiva totalmente del texto bíblico. Entonces, para poder hacerlo más amigable, para poder hacerlo sin tantas interrupciones, me he permitido hacer la división de este discurso de Esteban en tres grandes secciones. Primero, una división en torno a Abraham y los patriarcas, desde el versículo 1 al 16. Otra división que corresponde a Moisés propiamente tal, podríamos hablar allí de la ley de igual forma, desde el versículo 17 al 43. Y también en una última sección, el tabernáculo, el templo y la exhortación final. Este bosquejo o este mapa del discurso de Esteban no es, digamos, algo eminentemente exhaustivo. Tenemos muchos detalles entre medio de lo que significa el discurso de Esteban, pero para que usted y yo nos podamos ubicar y podamos tener una correcta comprensión de lo que estamos leyendo, eso va a ser lo que el Señor me permita poder entregar durante los próximos 3 domingos, si el Señor así lo permite. Así que veremos estas 3 secciones durante estos 3 domingos, si el Señor no determina otra cosa. Ahora bien, vamos a la sección que nos compete. Vamos a leer desde el versículo 15 del capítulo 6 y de ahí saltaremos hasta el capítulo 7, versículo 16. Leemos en el nombre del Señor. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a las naciones de las cuales serán siervos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a sus padres, Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos tantas gracias por
este tiempo que nos permites seguir aprendiendo del libro de Hechos, rogando su gracia, su sabiduría, para que pueda explicar de manera adecuada lo que tú quieres que sea explicado. Le ruego, Señor, que alimente a su pueblo, que alimente a sus ovejas, que podamos, Señor, ser edificados, animados por el testimonio de nuestro hermano Esteban, por las palabras contenidas también en su discurso, pero también desafiados, Señor, a seguir creyendo, a seguir perseverando, a seguir adorándote, no conforme a nuestros propios pensamientos o deseos, sino que conforme a la revelación de tu palabra, a cómo usted ha prescrito, cómo usted ha definido los términos de esa adoración. Le agradecemos, Dios, y rogamos que este tiempo y, si usted permite, las siguientes sesiones sean de ánimo y edificación para su pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, tenemos primeramente que en el versículo 15 del capítulo 6 hay una pequeña introducción, una mini introducción, en la cual el autor se permite entregar una característica de Esteban, una característica muy especial que es muy poco habitual en lo que sigue siendo el relato del libro de Hechos, es que él tenía una cara como de ángel y todos ponen atención sobre él y pareciera ser que esto prepara un poco el camino, prepara el ambiente para que obviamente el concilio escuche lo que Esteban debe decir. Y no solamente, y no es algo azarístico el que sea la cara de un ángel, porque hablamos de que el término de ángel es el término utilizado para mensajero de manera prominente en el Antiguo Testamento. Entonces, tanto el mensaje como el mensajero toman preponderancia, toman importancia, y es necesario que la atención se concentre en lo que Esteban va a avisar, va a anunciar. Dice allí, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Las señales y prodigios eran una marca distintiva en lo que significó los primeros años de la iglesia primitiva, los primeros aproximadamente 60 años. Era una certificación del mensajero, era una forma de acreditar que el mensaje que iba a ser entregado venía de parte de Dios. Y esto es fundamental, sobre todo en el contexto donde todavía hay judíos presentes, hay personas que todavía están luchando con la idea de que ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Qué es esto que está pasando? Es el Dios de nuestros padres el que se está revelando a nosotros en este tiempo, en estos postreros tiempos. Y el ambiente es preparado. En un contexto donde el canon aún no se encuentra cerrado, en un contexto obviamente donde Dios sigue entregando revelación a sus discípulos, a los apóstoles, se sigue desarrollando el canon del Nuevo Testamento, es necesario que este hombre, Esteban, tenga todo el apoyo del cielo, todo el apoyo del Espíritu de Dios en pos de poder entregar este mensaje al concilio. El sumo sacerdote pregunta, ¿cierto?, en el versículo 1 del capítulo 7. ¿Es esto así? Recordando las acusaciones que habían sobre él de blasfemar en contra del nombre de Moisés, en contra del nombre de Dios. Y es preciso indicar, es preciso también resaltar cómo comienza Esteban haciendo o desarrollando este discurso. Él comienza diciendo: varones, hermanos y padres, en total identificación con aquellos que eran sus acusadores. Él se identificaba de manera humilde, de manera responsable también con aquellos que eran la autoridad de Israel, e indicando que eran sus hermanos por la sangre, por medio de la carne, ¿cierto? Y también padres, había un reconocimiento de la autoridad que había también sobre ellos. Y él dice: el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Y qué manera de comenzar, hermanos? ¿Qué manera de comenzar y qué manera de desafiarnos a nosotros en cómo debiésemos plantarnos ante una defensa necesaria de nuestra fe? El Dios de la gloria. El Dios de la gloria. Es la primera palabra que sale de la boca de Esteban para poder iniciar su defensa. Este es el comienzo de la intervención de Esteban, lo que nos lleva a observar la plena confianza que él tenía sobre aquello que iba a anunciar. Es curioso,
saber que lo que Esteban va a ir desarrollando a lo largo del discurso es Biblia, hermanos. Es Biblia. Y yo creo que si hubiese existido alguna forma de sacar o extraerle sangre a Esteban en ese tiempo, habría salido biblina de su sangre, de sus venas. Porque lo único que hace es exponer las Escrituras. Exponerlas de manera sabia, de manera convincente, de manera persuasiva. Pero es Biblia, hermanos. Es Biblia. En un contexto donde las acusaciones eran cruzadas, habían falsos testimonios, era necesario que él fuera preciso, que él fuera claro respecto de qué era lo que él creía y cómo iba a argumentar su defensa. El Dios de la gloria debe ser el comienzo de toda argumentación en nuestras vidas. Debe ser el comienzo de toda argumentación que tenemos para enfrentar la vida en general. El Dios de la gloria debe ser el principal motor en lo que significa nuestra vida diaria, nuestro convencimiento diario. Tozer decía, recuerdo nítidamente, que lo que piense un hombre de Dios va a definir todo lo que él es. Lo que piense un hombre de Dios va a definir lo que él es. El primer pensamiento que se le venga acerca de Dios va a definir cómo él vive su vida, cómo adora, cómo se desarrolla, cómo lleva su vida práctica. Si esa concepción de Dios no está sumergida en las Escrituras, difícilmente vamos a poder tener una práctica que agrade, que adore a nuestro Señor. Entonces, la argumentación de Esteban comienza siendo enfático, siendo claro, es que es Dios el que va a tomar la preponderancia en su argumento. Él no va a perder tiempo en convencimientos culturales, él no va a perder tiempo en decir, miren, ¿saben qué? Mi vida la amo mucho, por favor, necesito volver a mi casa. No, su argumento va a ser el Dios de gloria, el Dios de la gloria. Y he decidido un poquito bosquejar esta parte del sermón o esta parte de lo que significa el relato de Esteban en tres partes. Primeramente, Dios habló, y eso es lo que vamos a ver un poco ahora, Dios hablando. Después vamos a ver que Dios hace un pacto con Israel, y después vamos a ver que Dios mantiene su promesa. Dios mantiene su promesa a pesar del pecado de su pueblo. Ahora, debemos considerar que a pesar de la oposición que amenazaba la vida de Esteban, él no prescindió de la verdad divina. Él vio que la verdad podía sustentarle, más allá de los resultados aparentes. Sabemos que el resultado es triste, sabemos que la historia en sí misma es triste, porque vemos que, y esto es un spoiler, ¿cierto? Ya les voy a arruinar la historia antes de que podamos llegar a la tercera parte del discurso. Esteban fallece, Esteban muere a manos de sus acusadores. Pero él vio la verdad como totalmente suficiente para sustentarle más allá de cualquier resultado, más allá de cualquier resultado que le pudiese traer un beneficio a él personal. Él estaba preocupado de la verdad. Más allá de una mirada de corto plazo de cuál es el resultado que yo pudiese obtener, él estaba preocupado de que la verdad se mantuviera prístina, cristalina. A pesar de ser llevado en contra de su voluntad ante este concilio, decidió responder ante sus acusados de manera sabia, amorosa, consistente y lo más directa posible. Esto nos recuerda aquello que tan bien expresa Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 14 al 16, si me acompañan con su Biblia. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 14 al 16.
Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. No deberíamos vernos amedrentados si alguien en algún momento nos pidiese o nos demandase alguna respuesta respecto de nuestra fe. Y creo que Esteban logra en su introducción el poder darnos ese espacio para poder ver que él tenía plena confianza, pero también plena humildad y certeza de que estaba preparado para presentar una adecuada defensa. Y aquí es donde subyace uno de los elementos más difíciles de nuestra actualidad, en donde pretendemos simplemente ganar el debate. Lo importante es que el argumento sea lo suficientemente claro, elocuente y podamos ganar. No estamos pensando en que si la verdad ha sido honrada, en que si efectivamente lo que estamos hablando es conforme a la verdad, sino que simplemente estamos preocupados de ganar. Esteban no está preocupado de eso. Esteban está totalmente consciente, absorto en la palabra de Dios, y él lo que quiere es que su audiencia comprenda, entienda la verdad, comprenda la verdad, y inclusive en lo posible que se conviertan al Señor a causa de la verdad. De manera muy similar, el apóstol Pablo le indica a Timoteo, recuérdales esto, ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 al 16, si lo quiere anotar, 2 de Timoteo 2, 14 al 16, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Curioso lo que aquí explica el apóstol Pablo, habla sobre palabras con minúsculas y sobre palabras. Esto era como un debate respecto del origen de ciertas palabras, la etimología de ciertas palabras, y la gente discutía de manera polémica en torno a cuál era el significado de ciertos términos, de ciertos conceptos. Bueno, aquí el apóstol Pablo también hace una referencia a evitar ese tipo de circunstancias, ese tipo de pleitos. Y podemos ver en Esteban cómo él es encauzado correctamente para poder defender la verdad de manera clara, precisa. Muy similar lo que acabamos de leer respecto de la advertencia de Primera de Timoteo, respecto de lo que vimos en Primera de Pedro, en cuanto se hace mención a estas fábulas y genealogías interminables. Es indispensable que el creyente sea cauto en dónde va a poner el énfasis adecuado, en dónde va a poner sus fichas, como diríamos, o dónde va a escoger sus batallas, respecto de qué batallas realmente va a poner, dónde va a poner sus fuerzas. Las vas a poner sobre elementos secundarios, terciarios, sobre cuestiones que no están definidas correctamente en las Escrituras para nuestra vida, sino que están fuera de la revelación bíblica. ¿Dónde vas a perder tus energías? ¿En qué debates? ¿En qué circunstancias? ¿En algo que tenga realmente un efecto eterno o solamente en lo temporal? Esteban estaba precisamente absorto en que había un dilema eterno respecto de sus acusadores. Había un conflicto eterno. La vida de esos hombres estaba pendiendo de un hilo. La vida de esos hombres carecía de la obra salvadora de Cristo. Y ese fue el escenario propicio para que Esteban pudiese desarrollar su discurso. Y el hecho de que Esteban eligiera comenzar con Abraham no es meramente azarístico, no es que él haya decidido comenzar con Abraham porque
había un grado de identificación común respecto de lo que obviamente significa la lógica del pueblo judío, sino que hay una característica particular de este personaje, este padre de la fe de Abraham. Si leemos el versículo 2 del capítulo 7, continuando con el relato de nuestro hermano, dice: estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, está hablando de Abraham, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Eligió de manera muy intencional Esteban a Abraham, porque él no ha vivido toda su vida en Jerusalén. Él no ha vivido toda su vida en el sector donde el Sanedrín tiene su asentamiento físico, su hogar, su tierra. Alude al comienzo del plan redentor para su nación. Alude a un personaje que sale de Ur de los Caldeos de Mesopotamia, un pagano, para poder cumplir la obra que Dios le había encomendado. Y por la fe, él decide seguir aquello que Dios le había pedido. Ante esto podemos decir que Dios siempre ha obrado de manera universal, manifestando su misericordia y perdón hacia distintos pueblos y naciones. Comprendemos que hay un objeto de su afecto particular en la nación de Israel a través de la elección del pueblo de Dios. Su amor no queda solamente manifestado a aquel grupo, ¿cierto?, de personas. El consejo de las Escrituras nos revela y nos dice, nos muestra que durante la historia de la redención siempre Dios se ha manifestado en misericordia y amor a pueblos que no eran su pueblo. Basta solamente con ir y ver al profeta Jonás, que también tenía ese elemento de exclusividad respecto de la nación a la cual él pertenecía y no podía concebir la idea de que la misericordia de Dios y la salvación que tenemos en el Señor pudiese ser para otro pueblo. Esa exclusividad, muchas veces insistente, persistente en el pueblo de Israel, convirtió sin duda a que Jesucristo, cuando apareciera, se convirtiera en una piedra, en una gran piedra de tropiezo. Entonces, así como Jonás lo dice en capítulo 4, versículo 2 del libro de Jonás, habiendo él orado, él dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. No que él se arrepienta de algún mal que él hizo, sino que había decidido cambiar la situación de condenación que había en Nínive para poder entregar de su propia voluntad aquella bendición y salvación para ese pueblo. Jonás también tuvo resistencia respecto de esa realidad, de cómo podía ser, de que se saliera de las esferas de lo exclusivo de Israel para bendecir a otras naciones. Entonces la elección de Abraham para hablarles de su padre Abraham, de nuestro padre Abraham en el contexto judío, tiene todo sentido. Él les está hablando de un pagano que volvió, que fue llamado desde las tierras de Ur de los Caldeos para obedecer por la fe a Dios. Después en el versículo 3, si continuamos el relato para poder ir avanzando y no terminar aquí a las 6 de la tarde. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Ojo con lo que dice: a esta tierra donde se encuentra Esteban y el concilio. A esta tierra le trasladó, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena
y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¡Wow! Qué declaración más linda, qué declaración más hermosa en cuanto a lo que respecta la identificación que tenían ellos con Abraham y cómo el argumento se les podía tornar en contra de que si Esteban estaba hablando en contra de lo que significaban las tradiciones, de lo que significaba la ley, de lo que significaba las costumbres que se enseñaban desde las Escrituras, él está diciendo no. Tenemos el mismo origen común, ustedes y yo. Hablamos de Abraham, nuestro padre, una persona traída desde afuera, traída desde Ur de los Caldeos, para manifestar la promesa y el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Nuevamente Esteban recuerda el hecho de que Abraham sale de su tierra en búsqueda de la promesa que Dios le hace, la tierra de Canaán. Ahora, no solamente bastando esto, Esteban deja en claro que él no logra ver esa promesa cumplida. Abraham no lo logra ver. Esteban enfatiza aquel aspecto fundamental de la fe de Abraham, que a pesar de no ver cumplida la promesa, caminó en esa promesa creyendo cada palabra que Dios le había entregado. Obviamente, el espejo entre lo que significa el padre Abraham y sus oidores y sus acusadores, los acusadores de Esteban, es un abismo. Es un abismo, porque este hombre creyó por la fe. Creyó, vivió por la fe. Vivió por la fe. Asimismo les entrega la promesa de que serían esclavos. Aquí hay entre comillas, un aparente error, porque él dice 400 años, pero recordemos que el discurso de Esteban no es un discurso matemático, no está buscando la precisión del dato, sino que más bien está haciendo alusión a que 400 años, en estricto rigor, fueron los que estuvieron en cautiverio a manos de los egipcios, sabiendo que la cifra más precisa son 430. Pero a pesar de todo eso, lo que Esteban busca enfatizar es que Dios se mantenía firme a su promesa. La historia de la redención, el plan y propósito de Dios eterno fue concebido no en la exclusividad de un grupo de personas, sino que fue concebido de manera voluntaria, libre, por medio de Abraham, por medio del padre Abraham. Hebreos 11, del 8 al 9, nos ayuda también a comprender qué fue lo que llevó a cabo Abraham por medio del proceso de salir de su tierra. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esteban buscaba posicionar la fe de Abraham en contraste al corazón endurecido de aquellos que estaban escuchando. Los beneficiarios parciales de aquella promesa, aquellos que viven en Jerusalén, son los que están escuchando en este momento a Esteban. Ellos están escuchando. Y son las autoridades de Israel que han llevado a juicio a Esteban. Es una contradicción tremenda. Están llevando a una condenación inminente a un hermano según su sangre. Porque en contraste a un hombre que vivió como peregrino en este mundo, los acusadores están tomando una distancia que es inalcanzable respecto de la realidad de Abraham. Es triste el escenario, es muy triste. Porque primero les está diciendo Esteban que son hermanos, según la carne. Son hermanos, procedemos de la misma rama. Pero hay un abismo que a causa del pecado nos está distanciando. Es triste el escenario. Ahora en el versículo 8 se abre un poco el panorama y se establece que Dios hace un pacto ahí en el versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, dice Esteban. ¿A quién se lo dio? A Abraham. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Nuevamente, todo está en sintonía al argumento
que se está poniendo en contra de Esteban. Él no está desechando las costumbres, ni la ley inclusive, aquella ley que proviene antes del decálogo de los 10 mandamientos, aquella señal del pacto que Dios establece con Abraham. Él la cumple, él la reconoce. Y le dio el pacto de la circuncisión. Génesis 21, de los versículos 2 al 4, nos ayuda a ubicarnos en lo que significa esto. Dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. A pesar de que Esteban ha establecido con anterioridad ya que el punto de la fe de Abraham es indiscutible, él ha detallado el paso de la nación por la esclavitud de Egipto, vuelve atrás en el relato bíblico para enfatizar la idea del pacto a través de la circuncisión. Y esto es natural, ya que sus acusadores han establecido que el punto es que él está negando aquello. Es que él está negando aquello que Dios ha instaurado como un pacto perpetuo, como una ley para su pueblo. Esteban ya ha argumentado que tiene un alto concepto de Dios y de las Escrituras. Respeta a sus hermanos y padres que se ven representados en aquel Sanedrín. Sin embargo, ahora quiere enfatizar su defensa en torno al cumplimiento más básico de lo que Dios estableció para con la nación de Israel. Esa señal externa que es la circuncisión. Tanto Esteban como sus oyentes están plenamente identificados con esa relación de pacto que tiene el pueblo de Israel para con Dios y cómo esto beneficia a los descendientes de Abraham. Pero la realidad es que a medida que vayamos viendo el discurso de Esteban, vamos a ver que el pueblo de Israel ha desechado ese pacto. Pero Dios sigue siendo fiel para con ellos, ciertamente. Dios sigue siendo fiel para con ellos. Y eso me lleva al punto 3. Dios mantiene su promesa a pesar del pecado de su pueblo. En el versículo 9 dice, continuando con el relato de nuestro hermano, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Esta última sección deriva ya desde la realidad patriarcal de Abraham hacia lo que significa los otros padres o los otros patriarcas, ya manifestado en lo que significa Jacob y el resto de las tribus. Pero es curioso que en último lugar se coloca en perspectiva la compasión y bondad a pesar del pecado de su pueblo, a pesar de aquel acto tan traicionero de que los patriarcas movidos por la envidia entregan a su hermano. Esto es un signo evidente de rebeldía hacia lo que Dios ha establecido para con su nación, a lo que Dios ha prescrito como forma de conducta para su creación. Esteban hace un reiterativo hincapié en identificar los patriarcas con nuestros padres. Y es importante esta identificación, porque hace estricta alusión a que tanto Esteban como los miembros del Sanedrín son evidentes descendientes de aquellos grupos. Lo que también busca Esteban es identificar aquella dureza del corazón que estaba en los patriarcas, pero también estaba en sus acusadores. Los que fueron capaces de ser movidos por envidia
de la misma manera en como el Señor Jesús pisó la tierra, siendo también movidos por envidia el Sanedrín, siendo movidos por deseos absolutamente impropios, entregaron al Señor de gloria para ser crucificado. De una manera muy similar, los patriarcas entregan a José para que él sea vendido como esclavo. Las similitudes no tienen por qué ser tan forzadas, pero el patrón de pecado es el mismo. El patrón de maldad en el corazón de los hombres es el mismo. Y así es como Esteban quiere terminar al menos esta sección. No es una comparación forzosa. Pensar que la intención de Esteban es que esa dureza pecaminosa, esa dureza de un corazón no regenerado, es evidente, es palpable y puede llevar a la muerte. Es curioso también notar que el nombre de la nación de Egipto aquí aparece nombrada al menos 6 veces. Nuevamente, el plan de Dios, la obra de Dios es universal, no está limitada a una zona geográfica, no está limitada a elementos circunstanciales de una nación en particular, sino que Dios ha obrado de manera permanente en distintas naciones. Y Egipto es el ejemplo acá. Él enfatiza Egipto, Egipto, Egipto. Él les quiere hacer ver a su audiencia de que Dios sigue obrando y Dios ha obrado en la historia de la redención de manera amplia. Y es bueno que ellos reconozcan eso, es bueno que lo vean, es bueno que lo comprendan. Un comentarista dice, la presencia de Dios en aquel país fue real, hablando de Egipto. Como José lo pudo testificar, Dios lo bendijo al librarlo de la tentación de la casa de Potifar y de un largo periodo en prisión. Dios le hizo ganar el favor del faraón y le dio sabiduría divina para interpretar los sueños y sugerirle soluciones para la hambruna que se avecinaba. Dios puso a José como gobernador sobre Egipto y el palacio del faraón. Esteban dice que Dios hizo de José el segundo en poder en Egipto después de Faraón, el oficial más alto del palacio y su consejero jefe. Todo esto indica en consecuencia que Dios estaba en control del gobierno de aquella nación. Aquella exclusividad se cae por su propio peso. Aquella exclusividad en la cual somos nosotros los únicos que somos beneficiarios de la obra de Dios, del poder de Dios, se estaba derrumbando a medida que Esteban va desarrollando su discurso. Nuevamente, se refuerza la idea de que el trabajo y la obra de Dios va mucho más allá de la realidad nacional de Israel. Si bien Dios puede decidir bendecir a la nación que a Él le plazca, en el contexto actual, en el contexto que estamos estudiando, lo ha realizado para preservar y bendecir a su propio pueblo. Ahora, en forma de conclusión, ¿en qué manera me afecta a mí? Y esa es una pregunta que, cierto, hemos visto que estamos hablando de conflictos culturales, estamos hablando de identificación nacional, estamos hablando de qué es lo que me corresponde a mí, de las promesas de Dios, y qué es lo que me corresponde a mí como creyente, como participante de la iglesia del Señor. Esa es una pregunta absolutamente legítima. ¿Cómo me afecta a mí lo que Esteban está hablando en este discurso? Primeramente debemos considerar que el relato de Esteban se encuentra permeado por lo que muchos denominan el relato de la redención o la historia de la redención. Es decir, cómo soberanamente los eventos históricos relatados en las Escrituras dan cuenta y apuntan a ese evento único, exclusivo, significativo del nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. No decimos que cada versículo hable de Cristo, sino que decimos que la historia apunta a aquella consumación de la obra de nuestro Señor. Y es necesario que comprendamos que las Escrituras nos hablan de eso. Las Escrituras nos animan a ver eso. Hacemos mal en pensar en Dios como un ser apartado de los eventos humanos también, como si esto solamente fuera la consecuencia de múltiples causas, como si dijéramos son miles de decisiones al mismo tiempo y realmente no hay control sobre aquello.
la historia de la redención también es Dios ordenando cada evento conforme a sus propósitos y designios eternos. Es su decreto, el que ha sido establecido para que la historia tenga desarrollo. El libro de Daniel nos recuerda en Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué curiosa esa descripción de que él muda los tiempos. Es la descripción que se hace cuando un animal va cambiando la piel por su desarrollo natural y se ocupa para identificar que es Dios el que muda la historia y cómo ésta se va desarrollando. Es Él el que decide cómo la historia converge. Y la historia cómo converge. Converge hacia darle gloria solo a Él, en la persona de Jesucristo. Aún un evento tan duro como la muerte de nuestro Señor fue establecida en el decreto eterno de Dios en la eternidad pasada. Esto lo vemos también en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro realiza también su primer discurso. Hechos 2, versículos 22 al 24. Varones israelitas, escuchad estas palabras: Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregando por el plan determinado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Es Dios ordenando los tiempos, hermanos. Es Dios determinando de manera soberana, de manera providencial, de manera tan misteriosa que nosotros no lo podemos comprender, ordenando los tiempos para que en última instancia sea Dios el que se lleva la gloria y podamos mirar en esa historia las bellezas y las glorias de nuestro Cristo. A pesar del contraste en una situación de adversidad como la que estamos viendo, también es otro punto que debemos destacar, que Esteban no comprometió la verdad. No comprometió la verdad a pesar de la angustia, a pesar del dolor, a pesar de verse enfrentado a sus hermanos. Él se mantuvo fiel a la verdad. Y bien haríamos nosotros en seguir el ejemplo de fe y de convicción de nuestro hermano. Un predicador ya fallecido una vez dijo: es mejor estar divididos por la verdad que estar unidos por el error. Es mejor decir la verdad que duele y luego sana, que hablar falsedades que consuelan y luego matan. No es amor ni amistad si no declaramos todo el consejo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Es mejor ser odiado por decir la verdad que ser amado por decir una mentira. Es mejor estar solo y en la verdad que estar equivocado en compañía de la mayoría. Ciertamente Esteban va a asumir cada una de sus palabras con el peso y con el mérito que tiene, y él va a asumir las consecuencias de cada una de esas palabras. Él no se va a conformar a lo que el concilio quiere escuchar. Él va a decir: así dice el Señor. Así dice el Señor, así dijo el Señor, así obró el Señor en el pasado, así obra en el presente y seguirá obrando en el futuro. No comprometió la verdad. Otro elemento también que es importante que veamos de la redacción del Sanedrín es que la dureza de los judíos no es exclusiva de ellos tampoco. Ellos reclamaban exclusividad territorial, exclusividad religiosa. Bueno, su pecado y la dureza de su corazón tampoco es exclusiva de ellos.
nosotros también tenemos un problema con el cual lidiar. Bajo ninguna manera somos mejores que los judíos. A pesar de la evidente dureza que seguirán demostrando los judíos en medio de este relato, es necesario indicar, y tenemos que hacerlo evidente, de que los que persisten en endurecer su corazón, en no arrepentirse, deben esperar lo peor para sus almas. Deben esperar lo peor. Y eso nos aplica a todos nosotros. Debemos examinarnos, debemos ser conscientes de cuál es nuestra relación con Dios. El libro de Romanos nos indica ahí en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 8. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es claro y evidente de que Esteban lo que busca es una reacción de su audiencia. Busca que se arrepientan. Hay un sentido no solamente descriptivo de lo que significa comprender una verdad y exponerla, sino que él busca una reacción de su audiencia. Él busca el arrepentimiento. Él busca que el Sanedrín acuda a Cristo, que se arrepientan de sus pecados, que vuelvan su corazón a Él. La paciencia de Dios se sigue manifestando sobre nuestras vidas a pesar de la constante desidia de los corazones que persisten, de aquellos corazones que persisten en vivir bajo su propio deseo, sin considerar los caminos de Dios, sin considerar lo que Dios ha dicho, sin considerar lo que Dios ha establecido para sus vidas. Si somos salvos, ha sido por la gracia de Dios amorosa, manifestada por Él mismo, por el puro afecto de su voluntad, como lo hemos visto en los estudios de la doctrina de la gracia. No por haber dilucidado los eventos de la historia, no por haber sido meticulosos en alguna comprensión específica, ha sido el puro afecto de su voluntad, como lo declara Efesios 1. Y solamente indicar para cerrar que lo que busca efectivamente Esteban es un cambio en el corazón. Y me quedo con 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Esteban tuvo la posibilidad, aprovechó la posibilidad que Dios le dio para poder manifestar la verdad de Cristo de manera clara, limpia y directa, y la aprovechó hasta el final. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, poder avanzar en lo que significa este discurso, Señor, el discurso de nuestro hermano Esteban, y ver por medio de él cómo tú, Señor, te manifiestas de manera tan clara, tan linda en la historia de los hombres, pero esa historia, Señor, no tiene sentido si realmente no acudimos a ti de la manera adecuada, de la manera que tú esperas. Y Señor, somos conscientes de nuestras falencias, de nuestra incapacidad para comprender todas las cosas, pero permítenos comprender lo necesario, Señor, para poder amarte, para poder servirte en la forma que tú deseas, para no endurecer nuestro corazón más allá de lo irreversible. Señor, permita usted que por medio de su palabra, Señor, podamos ser sensibles, ser cautos, ser correctos en nuestra forma de creer, de pensar acerca suyo. No queremos ser llevados por todo viento de doctrina, no queremos perder el tiempo
en fábulas inoficiosas, en discusiones que no aprovechan en nada, sino que queremos ser dirigentes, Señor. Queremos honrarte, queremos amarte conforme a tu verdad. Y que ese reflejo de la verdad, Señor, sea evidente cuando usted nos permita presentar defensa, cuando usted nos permita testificar de usted, hacerlo con amor, sin duda, pero no transando su verdad. Le agradecemos, Dios, y oramos, Señor, por el resto de este servicio. Amén.